parámetros de ventas vamos a poder definir qué características en general van a afectar a estos clientes cuando los demos de alta. Dentro de ventas, archivos, carga inicial, parámetros de venta, vamos a poder ver qué características van a pertenecer a cada uno de estos clientes. En la solapa clientes, lo primero que nos va a indicar es si el ingreso del quit para los clientes es obligatorio o no. Si para los clientes habituales voy a permitir que se dé de alta desde otros procesos, o sea, no únicamente desde el ABM de cliente, sino, por ejemplo, estoy realizando una factura y voy a dar de alta al cliente habitual desde allí. Si voy a codificar los clientes automáticamente, tengamos en cuenta que los códigos de clientes son 6 caracteres que pueden ser alfanuméricos. Entonces, si yo voy a empezar a cargar clientes desde el minuto 0, digamos, la codificación automática va a arrancar con el código 1 y me va a cargar 5 ceros y el 1. Cuando cargue otro cliente, como es automática, va a tomar el 2 y así sucesivamente. En este caso yo ya tengo un cliente cargado, entonces no voy a usar la codificación automática. En ese caso voy a tipear manualmente el código o puedo poner un prefijo y con el +1 me va a asignar el siguiente. Los prefijos para la codificación sirven en el caso de que yo, por ejemplo, tenga central y sucursales, clientes habituales que son los mismos o no en la sucursal y en la central, pero para evitar el cruce de datos erróneos, es decir, que un mismo cliente se haya dado de alta con un código en una sucursal y luego vaya a otra y se vuelva a dar de alta al mismo cliente, podría indicar un prefijo, por ejemplo, la letra A para una sucursal, la B para otra, la C para otra, y cargar el valor del prefijo. Cuando yo dé de alta a ese cliente, me va a cargar justamente esta letra como prefijo, luego completar con ceros y el número del código de cliente que corresponda, entonces va a evitar el error en el cruce de los datos. Duplicación de tipo y número de documento, lo que refiere es si yo no encuentro, por ejemplo, un cliente cuando le quiero hacer una venta, cargo el DNI para buscarlo. Si ya existe en el sistema y pongo control flexible, me va a avisar que ya existe y me va a dejar seguir haciendo la operación e ingresarlo. Si le pongo control estricto, me va a avisar que ya existe y no me va a dejar seguir trabajando. Y si le pongo control estricto solo quit, me va a avisar que ese quit de ese cliente ya existe y tampoco me va a dejar seguir cargando los datos. La asignación del número de pago electrónico es un dato que me va a servir cuando yo tenga al cliente habitual cargado, le hago una facturación, esta es en cuenta corriente y puedo permitir que haga el pago a través de, por ejemplo, pago mis cuentas o pago fácil. En ese caso se genera un código de barras con un código. Si yo quiero que el código de quit o el código del cliente justamente de mi sistema formen parte de ese código, lo puedo indicar desde aquí. Para clientes habituales y ocasionales, lo que me va a pedir es, vos generalmente cuando des de alta un cliente, ¿qué código de documento le vas a indicar? Recordemos que la codificación viene por defecto en el sistema y si yo voy a hacer siempre ventas minoristas generalmente, a pesar de que va a ser un cliente habitual, voy a indicar que el código de tipo de documento sea DNI. Si actualizo información con AFIP, lo que me va a pedir el sistema es si cada vez que yo ingreso un cliente o lo edito y cargo un DNI o un quit, va a validar contra Arca los datos del mismo. Siempre lo va a hacer, nunca, o si pongo a pedido, va a aparecer un botón que me permita hacerlo cuando desee. Respecto al código de provincia, condición de venta y zona, si bien no son datos obligatorios, nos van a permitir que cuando demos de alta a un cliente tengamos que cargar menos datos y sea más rápido. La provincia habitual, en este caso, son los datos de las provincias que habíamos visto en procesos generales, vienen por defecto en el sistema y vamos a cargar Capital Federal. La condición de venta habitual, en este caso, condiciones de venta son, a medida que yo vaya facturando a un cliente, le tengo que decir cómo va a ser esa factura. Si va a ser al contado, como decíamos, generalmente puede pasar también en los ocasionales o en los habituales, y esa factura no genera ningún tipo de cuenta corriente, es decir, se cancela en ese mismo momento, se hace un movimiento de fondo y queda cancelada. Puede ser una condición de venta en cuenta corriente a 30 días, a 20 días, eso definido en la condición de venta, o una condición de venta mixta. Para crear las condiciones de venta podemos ingresar directamente a la opción de ventas, archivos, actualizaciones. Aquí tenemos, recuerden, las provincias, los países, las zonas y las condiciones de venta. En este caso yo tengo una condición de venta creada que es contado. Para que la condición sea contado y el sistema la reconozca como tal, en vencimientos solo debo indicar que el pago es por el 100% de la factura en una cuota a 0 días.
Sin ningún otro dato, el sistema ya reconoce que estoy frente a una condición de venta contado. Y luego, en la solapa principal, podría indicar un código de lista de precios que esté siempre asociado a esta condición. Si genero factura de crédito o fechas alternativas de vencimiento, no sería el caso en un contado. Y si tengo un periodo de vigencia puntual para esta condición de venta. Entonces, esta condición es la que vamos a indicar aquí en los parámetros. Y luego el código de zona habitual, como decíamos, podemos siempre dar una alta cruzada con el F6 desde este mismo proceso o cargar una condición de zona habitual que yo ya tenía cargada con el código 01. Luego, para clientes ocasionales, puedo indicar el tipo de operación. También estos datos están por defecto cargados en el sistema. En este caso vamos a indicar que son operaciones grabadas. Y cómo va a actuar el sistema con los clientes inhabilitados. Recordemos que cuando yo cargo clientes en el sistema y tengo movimientos con los mismos, no puedo eliminarlos después. Solo puedo inhabilitarlos y cargar una fecha para esa inhabilitación. Entonces, el sistema lo que me va a decir es, cuando cargues una factura, un remito, una nota de crédito o un pedido o una cotización, cómo voy a actuar frente a estos clientes que están inhabilitados. Si no me va a permitir operar directamente por el solo hecho de que está inhabilitado, si me va a decir que, bueno, si cargas un comprobante con fecha posterior a la inhabilitación, no te voy a dejar trabajar, o si me voy a confirmar esta opción, es decir, cargo, el cliente está inhabilitado hoy, yo cargo un comprobante hoy o días posteriores, me va a avisar de que está inhabilitado, pero si lo confirmo me va a dejar seguir. En este caso vamos a indicar que no permite operar en ninguna de las opciones. Para clientes potenciales también puedo codificar, es decir, hago una cotización, cargo el cliente potencial que me está pidiendo este presupuesto y puedo también utilizar una codificación automática para estos clientes. En este caso, como no tengo ninguno, está tomando el número 1. Puedo indicar también si clasifico estos clientes y si la fecha de conversión, cuando este cliente se convierta en habitual, va a ser la fecha de ese mismo día. Supongamos que yo hice la cotización, está como potencial, me confirma que la venta se va a realizar, entonces lo cambio a cliente habitual. En ese caso, que tome esa fecha o el día que yo le di de alta como cliente potencial.